Salud, hermanos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios de la ciudad de Daytona Beach. Hoy quiero repasar 3 escrituras que nos enseñan que Dios no cambia. Bueno, esto por sí mismo suena como Dios no cambia nada, pero eso no es cierto. Veremos que lo que Dios no cambia es su ley, sus leyes. Dios nos dio 370 leyes y todas esas leyes serán aplicadas en el milenio. Por ahora, las iglesias que se dicen ser cristianas han desechado la gran mayoría de esas leyes con el argumento de que Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, todo lo cambió. Pero vamos a ver hoy, hermanos, que eso no es cierto. Sin embargo, Dios cambia. Por ejemplo, si Él ha decidido mandar un castigo a una persona que conocía la verdad, en el tiempo en que Dios va a enviar ese castigo, esa persona vuelve a la verdad, Dios cambia de opinión y no hace el castigo, sino que cuenta lo último de cada persona. Hermanos, esto es muy importante saber. Vamos a Malaquías 3 y versículo 6. El versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, vamos a ver que hay 2 escrituras más que nos explican que Jesucristo, leamos Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo vino a la tierra, enviado por el Padre, por supuesto, y hay un pasaje aquí que nos dice algo muy importante. Versículo 8 de Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. No cambia ¿qué? No cambia la ley del Padre. En Santiago 1:17 hay otro versículo hablando del Padre. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, esto suena muy bien. Sin embargo, hay partes del Nuevo Testamento que a cualquier persona que Dios no está enseñando le parece que Dios cambia sus leyes. Hoy vamos a ver un capítulo en el Nuevo Testamento que ha confundido enormemente a las iglesias cristianas.
En realidad, somos unos pocos que no hemos sido confundidos porque sabemos que Dios no cambia. Aquí hay algo que quiero pasar suficiente tiempo explicando, porque el apóstol Pedro tuvo una experiencia, una visión, un sueño que absolutamente contradecía todo lo que el apóstol Pedro había entendido y practicado y seguía practicando hasta ese sueño, y es la ley de las carnes limpias e inmundas. Hermanos, es una ley muy importante, y es muy importante porque cuando Dios dice no hagas algo y lo haces, Dios, especialmente si nos ha enseñado, Dios reserva serios castigos para la persona. Vamos a leer esto con mucho cuidado porque Hechos 10 tiene algunos pasajes, y voy a leer todo el capítulo, a comentar todo el capítulo. El subtítulo de Hechos 10 en mi Biblia en español es Pedro y Cornelio. Bueno, ya sabemos quién era Pedro, pero quién era Cornelio. La Biblia nos dice exactamente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada la Italiana. Él era un romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta persona sabía la verdadera religión de Dios, y aunque era romano, posiblemente iba a las sinagogas y sabía de los 10 mandamientos y todo eso. Este vio claramente, versículo 3, en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Escuchen, hermanos, noten que ante Dios habían llegado las oraciones de esta persona que no era judía y limosnas. Si un cristiano no tiene corazón para los pobres, va a tener que empezar a ayudar, aunque sea con unos centavos, a la gente que lo pide y necesita. Aquí en esta iglesia nosotros estamos en una parte de la ciudad donde hay muchas personas que la mayoría no tienen trabajo, muchos de ellos toman licor, tienen una vida que no está llegando a ninguna parte. Y aquí llegan a donde mí cuando estoy trabajando, y a mí Dios me ha bendecido con 2 pensiones muy buenas y yo tengo todo lo que necesito. Y a Dios no le gustaría que yo apriete mi mano
y no les ayude con un poquito, porque, hermanos, la caridad y las oraciones debieran ir juntas. Sigamos adelante. ¿A dónde estaba? Vamos a ver. Estaba atemorizado en el versículo 4. En versículo 5, el ángel le dijo a Cornelio, un soldado romano: envía pues ahora hombres a Jope, un pueblo, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, romanos, todos romanos, no había judíos ahí, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Viene en los versículos más adelante, pero mire, los judíos siempre han tenido una segregación. Hay personas en esta iglesia que han ido a una sinagoga judía, yo también he ido, y hay personas que han dejado a nuestra iglesia y se han ido a una sinagoga y judía, pero judía cristiana, una sinagoga que se llama mesiánica, y ellos se han dado cuenta de que hay una diferencia en el tratamiento entre los judíos y los que no lo son. Los que no lo son aceptados, son tratados bien, pero hay una separación espiritual que viene de que los judíos se creen ser el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que sí, que ellos son el pueblo de Dios, pero no dice que son los únicos pueblos de Dios. Pero así lo creen ellos. Y en este tiempo hay que entender la historia. Cuando un judío iba, por ejemplo, al mercado o a la calle y hablaba con una persona que no era judía, cuando él llegaba a la casa tenía que lavarse las manos siguiendo un rito para purificarse, porque él se había contaminado con una persona que no era judía. Esto es muy importante para entender este capítulo, hermanos, porque este capítulo tiene algo que ha sido usado por todas las iglesias cristianas, la católica primero y luego las protestantes, para decir que ahora nosotros los cristianos podemos comer todas las cosas que la ley de Moisés les dijo a Israel que no comieran. Por ejemplo, como ustedes saben, el jamón es una cosa aquí en los Estados Unidos que no les falla en el desayuno, que las carnes inmundas son, dicen ellos, muy sabrosas, y cuando hablan con sus pastores o sus padres de las iglesias católicas, siempre les enseñan: no, Cristo cambió todo eso. No han leído que Dios no cambia, pero ellos no inventaron
esto así de la nada. Inventaron esto por esta visión que tuvo Pedro, una visión muy extraña para Pedro, que era judío y guardaba la ley, toda la ley. Ahora, cuando leemos esto, nosotros que sabemos la contestación, por lo menos tenemos que comprender que la visión que Dios le dio a Pedro parece claramente decir que podemos comer de todos los animales. No lo dice, pero lo demuestra. Vamos a verlo. Entonces vamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, las personas que Cornelio, esta persona que sabía de la religión judía, de la ley de Dios, envió, mientras ellos venían de camino, porque en ese tiempo no había los carros que nosotros tenemos. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. En otras palabras, tuvo una visión. Es esta visión la que ha sido usada por todas las iglesias mal llamadas cristianas para justificar el cambio de la ley de los de los animales limpios e inmundos, y para comer de todo sin el presentimiento de que están quebrantando la voluntad de Dios. Versículo 10: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana de cama, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Todos los animales estaban ahí: lagartos, culebras, sapos. Y le vino una voz del cielo diciendo: levántate, Pedro. Esta voz, esta visión la vio 3 veces. Levántate, Pedro, mata y come. Hermanos, para un judío es una directa contradicción a la ley de carnes limpias e inmundas. El problema es que esta voz venía del cielo. Entonces Pedro dijo, versículo 14, Señor, no. Le estaba contradiciendo a Dios primero. No. En otras palabras, yo voy a comer eso, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Claro que él no había comido ninguna cosa inmunda jamás, porque era judío.
que seguía la ley. Y esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo, Pedro no sabía lo que la visión era. Era una visión muy extraña. El mismo Dios que dijo que no debiéramos comer esos animales, le estaba enseñando y demostrando a Pedro, su apóstol, de que así, ahora sí se puede comer de todo eso. Yo no lo dice la visión, pero la asunción es de que Dios había cambiado esa ley. Y hermanos, si Dios ha cambiado la ley, ¿quién se va a oponer? Bueno, nosotros sabemos que Dios no cambia. Nosotros sabemos que no hay ni sombra de cambio en el Padre, ni en el Hijo, que no hay, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significara la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, versículo 17, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntando a la puerta preguntando a la puerta si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y en la visión, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba metido en esta visión. No es que el Espíritu Santo, esta es una expresión de que se puede usar para demostrar que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Pero no, el Espíritu Santo es lo que el Padre usa para hacerlo todo. Está dentro del Padre. Pedro pensaba en la visión. Mientras él pensaba en la visión, versículo 19, le dijo al Espíritu Santo: de aquí hay 3 hombres que te buscan. Levántate y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta es una orden de Dios. Porque, hermanos, un judío no andaba con los romanos, no andaba con ningún extranjero, no era amigo o sociable, era completamente separado por religión. Noten, porque yo los he enviado, dice el versículo 20, fue Dios el que lo envió. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Los judíos lo apreciaban mucho a este soldado romano. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Lo que viene es muy interesante.
Al otro día entraron en Cesarea, versículo 24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Ustedes saben cuál es la explicación de esta visión tan extraña? Dios es un maestro que a veces no habla en palabras claras, ni en visiones claras. Él usa toda clase de maneras para enseñar una lección. Acuérdense, ¿por qué es que Dios quiso hacer esta lección a Pedro? Bueno, hermanos, el versículo 28 nos dice, nos explica en realidad la esencia de esta visión. ¿Qué es lo que quiere decir esta visión? Y Pedro, ¿se acuerdan que Pedro del versículo 17 en adelante estaba pensando, pero qué puede ser esto? ¿Pero qué puede ser esto? ¿Pero qué puede ser esto, Señor? Si Moisés nos dijo que no podemos comer esas cosas, yo nunca las he comido, pero ¿qué puede ser esto? Y no entendía. Pero el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, noten la palabra abominable, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Si yo fuera a la sinagoga de los judíos los sábados, ellos se tienen que forzar para tratarme bien, porque noten las palabras de Pedro, para ellos es una abominación juntarse con un gentil. Versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero, hermanos, ¿por qué Dios no mandó un ángel a decirle a Pedro: hey, Pedro, yo sé que usted es judío, pero vienen unos hombres y está bien, váyase con esos gentiles porque ningún hombre es inmundo? ¿Por qué? Bueno, hermanos, yo no sé por qué, pero lo único que sé es que esto es algo que Dios hizo para que nosotros estudiemos su palabra y no caigamos en trampas. No es que Dios nos dio una trampa, sino que nos dio algo tan difícil que al parecer se estaba contradiciendo. Coman de todo, después de haber dicho y redicho que no lo hicieran, después de haber dado una lista de animales limpios e inmundos, después de que le dijo a Noé que en el arca iban a entrar 7 parejas de animales limpios y también otras parejas, 2 parejas de animales inmundos. Pero es que Noé
fue muchísimo antes de Moisés. Ah, claro, pero es que la ley de Dios no cambia. Dios no cambia su ley. La visión tenía un objeto de enseñarle a un judío y a los que andaban con Pedro que ningún hombre, ninguna persona es inmunda. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros conceptos de la gente. Nuestros conceptos de la gente deben ser, no pueden ser de que ellos no valen nada, de que son de otra raza, de otra cultura, que no valen nada, que no son como nosotros, como yo soy. ¿Cómo me voy a juntar con esos? Y esos son gente, son chusma. Bueno, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios no llama a ningún hombre común o inmundo. Ante Dios, todos los hombres son lo mismo porque todos están bajo la protección de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, noten lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es algo que nosotros tenemos que comprender. Versículo 29. Por lo cual, dijo Pedro, le estaba hablando, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En este momento no sabía por qué lo mandaron a llamar. Entonces, versículo 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, noten, en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues, él está diciendo lo que el ángel le dijo, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así es que Pedro es un sobrenombre, pero nosotros usamos como nombre. Entonces, versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, entonces, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es cierto que esta visión es sobre carnes, pero también es sobre gente. Nosotros no podemos, ya porque conocemos la Biblia, porque hemos sido llamados por Dios, cada uno de nosotros en la iglesia de Dios, hemos sido llamados por Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo para entender todo lo que sabemos, y no lo sabemos todo, pero no podemos despreciar a otras personas que Él no ha enseñado, ni juzgar. Hermanos, los pecados de ignorancia, por malos que sean, son pecados por no saber. Dios no ha enseñado a la gran mayoría de las personas que han vivido en la tierra. Somos unos pocos muy especiales, muy especiales. Y tengan mucho cuidado, porque ya porque son especiales, ya porque Dios los ha enseñado,
ya porque Dios continúa dándoles el Espíritu Santo, no se tomen aires creyendo que son gran cosa, porque a Dios no le gusta eso, porque Dios no hace acepción de personas. Versículo 34, entonces otra vez Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas de que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, colgándole de un madero. Usamos la cruz, pero eso es dudable, porque los romanos crucificaban gente con 3 tipos de cruz, de madero. Bueno, sigamos. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, Jesús le resucitó de los muertos. Esto es lo que Pedro les está diciendo. Este es el evangelio que pone a Jesús de primero, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto de que Jesús es el juez no lo saben las iglesias. Él cree que el juez es el Padre. No, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acuérdense, les estaba predicando no a gente que él debiera predicarles. Él no debería haberles predicado a estas personas porque no eran judías, pero Dios les reveló que el evangelio es para todo el mundo. Noten el milagro. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entendían. Las lenguas son para glorificar a Dios, y las lenguas que el Espíritu Santo dio como manifestación en el Antiguo Testamento
no fueron para que hablaran en idiomas que nadie entendiera, sino que todos entendían. Esto está varias veces en la Biblia. Hermanos, algo muy importante que tenemos que entender es que Dios no cambia, que no podemos usar ningún capítulo del Nuevo Testamento para cambiar el Antiguo Testamento, y de que como Dios dice al principio, así va a decir al final. En el versículo 46, todos oían hablar a estos gentiles, a estos romanos, en lenguas. Acuérdense que había griego, había latín y había arameo, tres lenguas importantes en ese tiempo. Las lenguas no son lo que las iglesias creen. Tienen que tener sentido, como ustedes saben, pero ese es otro tema. Entonces, versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Noten, ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, que es lo contrario a nosotros. Nosotros tenemos que bautizarnos para recibir el Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y noten, más de una vez lo he enseñado yo. En Mateo 28, Cristo dijo: ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les he dado notas a ustedes demostrando que no hubo un solo bautismo hecho por los apóstoles que usaran las tres palabras: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente fueron bautizados, veámoslo otra vez aquí, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hermanos, este capítulo 10 es una lección muy grande, pero grandísima. No, Dios no cambia, hermanos. Y voy a leerles de Isaías 66, que no lo apunté en mis notas, lo que Dios va a hacer con los que comen carnes inmundas. Vamos a buscar, estoy buscando a Isaías. Lo que Dios va a hacer en el milenio con los que quieren comer carnes inmundas, ¿ok? Vamos a ver. Es en Isaías 66, versículo 17. Lo tengo en inglés, lo voy a buscar en español. Isaías 66, versículo. Esto no suena como que en el milenio Dios aplica ningún cambio de ninguna clase para las carnes limpias e inmundas. Deme un tiempito que llegue ahí. Esto es en el milenio.
los que se santifican y los que se purifican en los huertos, era un rito pagano, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo, no, pero los que comen carne de cerdo, pero ¿no vio Pedro una visión que cambió todos los alimentos? No. Los que comen carne de cerdo y abominable y ratón. Bueno, hermanos, hoy en día hay pueblos que comen toda clase de animales y yo no estoy seguro, pero dicen que los chinos comen gatos. Así es que yo no sé, juntamente serán talados, dice el Señor. No, por supuesto, Dios no cambia nada. Cuando Cristo venga, no va a haber cambios. Con Dios siempre es lo mismo. Con Dios es muy claro. Otro ejemplo que les voy a decir, es el ejemplo del... Vamos a ver si los traje. El ejemplo de el sábado. Les voy a hablar brevemente de ese ejemplo. El ejemplo del sábado es muy importante también porque sabemos que Dios desde la creación descansó. Vamos a Génesis 2. En Génesis 2 leemos que Dios descansó. Tengo dos Biblias, voy a leerla en español. En Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, que sabemos es ¿quién? Cristo. Cristo es el creador de los cielos y la tierra. Colosenses 1. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y por qué creen ustedes que Dios descansó el sábado? Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ustedes saben qué, hermanos, ustedes saben qué, ¿por qué reposó? Hermanos, voy a leerles Isaías 40 del versículo 28 al 31. Ustedes saben que Dios no tenía que descansar de su obra. Cristo no tenía que descansar el sábado de las obras de la creación. ¿Por qué? Porque se lo voy a leer aquí en Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Deme tiempito para llegar ahí.
versículo 28 al 31. ¿Qué nos dice? Que Cristo no tenía que descansar. No tenía el sábado que descansar. ¿No has sabido, versículo 28 de Isaías 40, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Jehová, ese es el nombre, el apellido en realidad. Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Pero sabemos que el Padre no creó los confines de la tierra. Sabemos que el Padre, que todo lo creó Cristo, los ángeles, el universo, la tierra, todo lo creó Cristo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ustedes entienden lo que estoy leyendo. Jehová creó los confines de la tierra, pero en Colosenses 1 nos dice que fue el Hijo Jesucristo. Versículo 29. Ok, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Hijo de Dios eterno, el cual creó, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque en la resurrección nosotros seremos de la familia de Dios. En la resurrección vamos a ser como Dios. Yo solamente, hermanos, tengo un comentario más de esto que sabemos muy claro. No es algo nuevo que les he enseñado. Posiblemente no hay nada nuevo en mi mensaje de hoy, pero es tan importante entender que Dios no cambia, aunque parece a veces, y que lo que no cambia es su religión, lo que no cambia son sus leyes, los días santos que son parte de la ley, pero sí cambia si uno se arrepiente de los pecados y si no hace lo que a él no le gusta y él estaba pensando en castigarnos, él no castiga, porque Dios es grande y misericordioso. No cambia su ley, pero sí cambia cómo nos trata, porque siempre nos trata con gran misericordia. Yo voy a leer, para terminar, el Salmo 103, que habla de la gran misericordia de Dios. Para que ustedes se acuerden, bendice, Salmo 103,
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Eterno es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, y no cambian. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios cambia por su misericordia. Le da lástima de nosotros, porque mediante su Hijo Él nos creó, pero no nos creó en espíritu como ellos, nos creó en carne. Él sabe que somos débiles, Él sabe que tenemos muchísimos defectos. Lento para la ira y grande en misericordia, versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él cambia con respecto a nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, pecamos y nos rebelamos y merecemos ser echados a los infiernos, y en su misericordia Él perdona y sigue trabajando con nosotros. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero nosotros, cuando morimos, vamos al cielo y nos resucitará. No lo dice esto, pero lo dice en otras partes. Más versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Obedecid